han escuchado esta palabra. Es una palabra, un término que se viene usando mucho en los últimos años. Y para ello, me gustaría saber qué es lo que ustedes piensan que es la procrastinación, qué es lo primero que viene a sus mentes, qué es lo que creen que trata o con qué se relaciona. Y para ello, esta es la única vez que vamos a sacar el celular durante la charla, que es para pedirles que puedan escanear el código QR y contestar qué es lo primero que viene a su mente cuando piensan en la palabra procrastinación. Vamos leyendo las respuestas que ustedes van poniendo. Flojera, postergar lo esencial, perder el tiempo, postergar, dejar las cosas para después, sacar la vuelta, dejar todo para el último. Sí, la verdad es que todas estas respuestas están correctas y tienen relación con lo que vamos a estar tocando el tema de hoy. Si postergar se repite harto, sí. Muy bien, gracias por su participación. Vamos a continuar. Como definición, la procrastinación designa un problema relacionado con la intención de realizar una tarea y una frecuente falta de diligencia, ya sea para empezar a desarrollarla o finalizarla. Y este proceso generalmente se acompaña de sentimientos de inquietud y abatimiento. A nivel neurológico, la procrastinación es el resultado de la presión que ejerce la parte emocional del cerebro, el sistema límbico, por sobre la parte racional, la corteza prefrontal. Pero para explicarles esto de manera más gráfica, voy a basarme en la charla de Norman, ¿qué pasa dentro de la mente de un procrastinador? Resulta que en nuestro cerebro conviven dos fuerzas opuestas. Tenemos la toma de decisiones racionales y al que llamaremos el mono de la gratificación instantánea. Cuando estamos frente a una tarea importante, puede ser trabajo, escuela o hacer ejercicio, el mono toma el timón y desvía nuestra atención hacia actividades que son más placenteras pero menos productivas, como ver TikTok, revisar las redes sociales o perderse en pensamientos sin rumbo. Este mono vive en un lugar que se llama el patio oscuro, donde el ocio es inmediato, fácil y placentero, pero también inmerecido, y que se busca solo la diversión del momento, diversión que viene acompañada de altos montos de ansiedad y culpa, porque en el fondo sabemos que estamos evitando hacer aquello que deberíamos hacer. Ahora ustedes se preguntarán, ¿cuándo el mono suelta el timón? ¿Será que lo suelta en algún momento? Aquí entra en escena otro personaje, mi favorito, el monstruo del pánico. Este monstruo está dormido y solo despierta ante situaciones críticas, como que se acerque la fecha de entrega de un trabajo, el riesgo de vergüenza pública o cualquier consecuencia aterradora. El monstruo es a lo único lo que el mono teme, y cuando lo ve, corre despavorido, permitiendo que la toma de decisiones racionales recupere el control, haciéndonos entrar en una especie de modo de emergencia donde podemos iniciar o acabar aquello que habíamos postergado. Todo este ciclo, con todos estos personajes científicamente comprobados que pasa en nuestro cerebro, nos ayuda a definir dos tipos de procrastinación. Tenemos la procrastinación con plazos o a corto plazo, que es cuando existen plazos definidos que permiten que el monstruo del pánico despierte a tiempo para hacernos actuar, aunque sea bajo presión y con estrés. Como por ejemplo, un estudiante que tiene que entregar un trabajo y lo deja para la última noche antes de la entrega. Eso no pasa, ¿verdad? Y luego tenemos la procrastinación sin plazos, que aquí es donde radica el verdadero problema.
Hay tareas en nuestra vida que no tienen una fecha límite concreta. Mejorar la salud, fortalecer relaciones, desarrollar una nueva habilidad o cumplir un sueño personal. Como no hay una amenaza inminente, el monstruo nunca despierta y el mono sigue amando el timón de manera indefinida, postergando la tarea una y otra vez, generando un tipo de frustración silenciosa que se va acumulando con los años. Este tipo de procrastinación es la más peligrosa, porque nos convierte en espectadores de nuestra propia vida. Sentimos que queremos hacer cosas, que tenemos aspiraciones, metas, pero nunca llegamos a dar el primer paso. Y sentirnos atrapados en esto provoca desmotivación, baja autoestima o una profunda inconformidad con la vida. Y para enfrentar este tipo de procrastinación es necesario cambiar de estrategia. No podemos depender únicamente del monstruo del pánico. Es necesario generar hábitos, pequeños comportamientos, compromisos que nos ayuden a avanzar incluso sin una amenaza inminente. Solo de esta manera podemos recuperar el control de nuestras decisiones y acercarnos poco a poco a la vida que queremos realmente vivir. Ahora que ya sabemos un poquito más de lo que es la procrastinación, los tipos de procrastinación y cómo funciona, vamos a ver el rol que tienen las redes sociales. Para esto necesitamos saber qué es el circuito de recompensa. El circuito de recompensa son un conjunto de conexiones neuronales que se activan cuando experimentamos placer. Su función es impulsar conductas que favorezcan nuestra supervivencia o bienestar. Entonces, cuando el cerebro interpreta una acción positiva como comer, se libera dopamina, que es un neurotransmisor que nos hace sentir bien. Esta liberación refuerza aquella conducta que nos llevó a hacerla, permitiendo que sea más probable que se repita en el futuro. El problema con el circuito de recompensa es que no distingue entre recompensas útiles y dañinas, haciendo que sea fácilmente manipulado por estímulos artificiales, como lo son los videojuegos, las redes sociales o las drogas. Pero nosotros no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de las pantallas y las redes sociales. Estas redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, sobre todo TikTok, son chispazos de gratificación instantánea, que a la larga van generando un vacío. O sea, para que tengan una idea de lo malo, de lo dañino que es para nuestro cerebro, las redes sociales, esta gratificación instantánea tiene un mecanismo de acción muy similar al que tienen las drogas. Entonces, si cada vez que tú vas a estudiar terminas viendo un TikTok, tu cerebro va a aprender que la distracción es más placentera que el esfuerzo. Y con el tiempo te costará cada vez más realizar actividades que requieran de paciencia y disciplina. Entonces, si tu cerebro sigue recibiendo estas recompensas que son fáciles y frecuentes, se volverá menos sensible a la dopamina. ¿Qué significa esto? De que ahora necesitarás más estímulo para obtener el mismo nivel de satisfacción que actividades que antes te parecían placenteras, como salir a caminar o leer un libro, ahora te parecerán menos atractivas, y que puedes entrar en un círculo vicioso donde cada vez más necesitarás de gratificación inmediata. Entonces, ahora sabemos un poquito más de la procrastinación y lo que es las redes sociales. Pero lo que nos importa a nosotros y para lo que estamos hoy en día, ¿cómo afecta esto mi relación con Dios? La procrastinación no solamente nos aleja de nuestras metas personales y profesionales, gracias, un poquito de agua, sino que también nos aleja de la búsqueda de Dios. Hace que dejemos para más tarde lo que es la oración, la lectura de su palabra o la práctica de nuestra fe, haciendo que con el tiempo se vuelva un hábito postergar lo más esencial. ¿No les pasa que a veces ustedes sienten que quieren orar más, pero terminan haciendo otras actividades o viendo las redes sociales? ¿O sienten que necesitan acercarse más a Dios, pero siempre surge algo más urgente que hacer? Hoy en día existe una falta de dedicación enorme a lo que es la oración. Hombres importantes como José y Daniel oraban 3 veces al día y vemos el poder y la importancia que tenía la oración. Pero esta requiere de disciplina. En la Biblia y en muchas enseñanzas espirituales se nos enseña la importancia que tiene la disciplina y la diligencia. Y la procrastinación va en contra de estos valores, porque nos hace actuar en base al placer inmediato y no en base a la constancia y el crecimiento.
Por ejemplo, en Proverbios 13:4 dice que el alma del perezoso desea, pero nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Y así como en otros muchos versículos bíblicos que ahora daremos lectura, y para eso también voy a pedir su ayuda, que puedan tomar sus Biblias y ayudarme a leer los siguientes versículos que están en pantalla. Vamos a empezar con Proverbios 6:8, por si alguien lo encuentra. Ve a la orilla, oh perezoso, mira sus caminos y su sal, la cual, no teniendo capitán ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la tierra su mantenimiento. Como vemos en este versículo, Dios nos llama a ser proactivos, a aprender de la naturaleza y no depender de que alguien nos esté empujando a actuar. ¿Quién le puede dar lectura a Proverbios 12:24? La mano de los diligentes señoreará, mas la negligente será recogida. Gracias. Los que trabajan con constancia terminan liderando, mientras que la pereza nos hace perder oportunidades. ¿Quién le puede dar lectura a Colosenses 3:23? Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Bueno, gracias. Todo lo que hacemos, incluso nuestro trabajo diario, debe ser hecho con excelencia, como si fuera una ofrenda a Dios. ¿Quién le puede dar lectura a Mateo 9:37 a 38? La cosecha es abundante, porque son pocos los obreros, dijo a sus discípulos. Por tanto, pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros a sus lados. Amén. No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras hay tanto que hacer en la obra de Dios. Vamos con Efesios 5:16. Aprovechando que el tiempo, porque los días son malos. Postergar lo que Dios nos ha llamado a hacer es perder tiempo valioso. Amén. Y vamos con el último, Gálatas 6:9. Dice así: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque su tiempo cegaremos si no desmayamos. Amén. La perseverancia trae frutos y bendiciones. Entonces, como podemos ver en estos pocos versículos, porque hay muchos más en la Biblia, estos son los mandamientos que Dios nos da. Y procrastinar, que es algo tan común hoy en día y tan normal para nosotros, va en contra de los mandamientos del Señor. Hay una parábola que me gusta mucho y que es muy atingente con el tema, así que se las voy a contar. Se encuentra en Mateo 21:28, 32. En esta parábola Jesús cuenta la historia de un padre que le pide a sus dos hijos que vayan a trabajar a su viña. El primero le dice que no, pero luego va. Y el segundo le dice que sí, pero no hace nada. ¿Cuántas veces nosotros somos como el segundo hijo? Le decimos que sí al Señor, hacemos promesas, que vamos a orar, que vamos a cambiar, pero lo vamos dejando para después. Eso es procrastinar, es postergar lo esencial. Y esto enfría nuestra relación con Dios, porque Él no busca solo buenas intenciones y bonitas palabras. Él quiere hechos, Él quiere corazones dispuestos a actuar. Y como dice el dicho, las palabras se las lleva el viento. Y esta parábola nos insta a ser como el primer hijo, que si bien puede que al principio dudemos o nos cueste, es necesario responder por hechos. No dejemos, hermanos, para mañana, no posterguemos para después lo que el Espíritu nos está pidiendo para hoy. Ahora ya sabemos qué es la procrastinación, los tipos de procrastinación, cómo afecta nuestra vida emocional, física y espiritual. Y ahora la pregunta clave, ¿será que la podemos superar? Pedirle a un procrastinador que deje de procrastinar es como pedirle a una persona con depresión que deje de sentir apatía, o que una persona le diga a una ballena varada en la playa que deje de estar fuera del mar. Es difícil. Pero hay algunos tips de la mano de los expertos en el tema que dicen que ayudarían al procrastinador a volver al trabajo. Y uno de ellos es la importancia de la voluntad. La voluntad es la capacidad de postergar la recompensa, fortalece el autocontrol y ayuda a la regulación de emociones y a la capacidad de no dejarse llevar por la comodidad del momento.
que como ya hemos visto es el núcleo de la procrastinación. ¿Cómo se ejercita la voluntad? Con pequeños retos. Por ejemplo, que te instes o que te animes a terminar todo lo que empiezas o a esperar por una recompensa. Por ejemplo, se le recomienda mucho a los papás que en vez de darle premios enseguida a sus hijos, los hagan esperar. Decirle, te vamos a dar esto, pero después de una semana que te portes bien. De esa manera, esperan por la recompensa, ejercitan su voluntad y no la reciben de inmediato. Y otra puede ser que puedan desarrollar pequeñas metas, pequeños pasos, aunque no tengan ganas de hacerlo. Otra sugerencia que se hace, y esta va a sonar un poco rara, más abstracta, y es que los procrastinadores puedan perdonarse a sí mismos por procrastinar. Se reveló en un estudio que aquellos que se perdonaron por procrastinar en el primer examen terminaron procrastinando menos para el segundo examen y obteniendo mejores resultados. Esto se debe a que la procrastinación está ligada a sentimientos negativos. Entonces, perdonarse a sí mismos aliviaba la culpa, que al mismo tiempo era un detonante para procrastinar en primer lugar. Y ahora, en la siguiente diapo, vamos a ver algunos tips ya que son más concretos y que ustedes mismos pueden empezar a emplear desde hoy. Primero tenemos invertir en los factores desencadenantes de la procrastinación. El primer paso es identificar qué estás procrastinando y luego identificar por qué estás procrastinando. Por ejemplo, en la redacción de un informe trimestral, una de las causas más comunes es que te aburran y es que por eso no lo empiezas. Pero ¿qué puedes hacer? Pensar de manera diferente. ¿Qué tal si lo conviertes en un juego? ¿Cuántas palabras serás capaz de escribir en 20 minutos? Otro ejemplo es que tengas un trabajo que es muy ambiguo, que es otro desencadenante para la procrastinación. Lo que puedes hacer es crear un flujo de tareas donde crees etapas que puedas realizar, no sé, una vez a la semana. El siguiente tip es que trabajes dentro de su nivel de resistencia. Imagina que tienes que ver una clase que es muy densa, de 2 horas. Lo más probable es que eso no te parezca atractivo y lo postergues, porque son 2 horas. Pero ¿qué pasa si acortas el tiempo y ves los primeros 30 minutos? Lo más probable también es que tu atención no retengas 2 horas. Pero 30 minutos, si eso aún no te parece atractivo, ¿qué tal 20? Si eso aún no te parece atractivo, ¿qué tal 10? La idea no es que sean 5 minutos, 2 minutos, pero aún así, desde ahí puedes ir aumentando. Lo que me lleva al siguiente punto, que haz algo, lo que sea, para empezar. Es más fácil seguir adelante con una tarea después de haber superado el obstáculo inicial de empezarla. Y esto se debe a que las tareas que inducen a la postergación rara vez son tan malas como pensamos. Entonces, comenzar a hacer algo te obliga a una reevaluación consciente de la tarea, donde vas a decir, esto no es tan terrible como yo pensaba. Y además, varias investigaciones sugieren que recordamos mejor las tareas que están incompletas o interrumpidas. Es como escuchar una canción, el coro de una canción, solo escuchas esa parte y luego queda repitiendo en tu cabeza. Y así comenzar una tarea significa que seguirás procesándola y eso hace que sea más probable que la retomes más adelante. El cuarto tip es que hagas una lista de los costos de posponer las cosas. Por ejemplo, si quieres ahorrar y estás postergándolo, pero tú quieres ahorrar para un viaje, pero surgen más gastos, puedes hacer una lista de las formas en que posponer tu ahorro puede afectar tu vida social, tus finanzas, tus estrés o tu felicidad. También vale la pena hacer una lista de cosas que pospones a nivel personal y profesional, grandes y pequeñas, y calcular los costos de cada una. Y eso también te hará más consciente de las desventajas o de lo que te estás perdiendo por no ahorrar, por ejemplo. Y como último tip tenemos el que va a sonar más obvio, pero el más útil, que es desconectes. Nuestros dispositivos móviles nos ofrecen una distracción obvia, ya sean las redes sociales o los mensajes de amigos y familiares. Y esto es especialmente difícil a medida que nuestro trabajo se vuelve más ambiguo y estructurado, que es uno de los principales causantes de la procrastinación. Entonces, cuando notes que tu dispositivo lo estás usando para posponer algo, desconéctate. A veces, cuando, por ejemplo, hay muchas aplicaciones que existen, por ejemplo, Freedom o Self-Control, que te bloquean el acceso a los sitios y que te hacen que tengas que iniciar el teléfono para volver a ocuparlo.
o apagar el wifi o ponerlo en modo avión siempre es una opción. Entonces estos son los tips más típicos que se dan para que se ayude al procrastinador a volver al trabajo. Es difícil, pero si empezamos a emplearlo de manera consciente, nos puede ayudar. Ahora, para cerrar esta primera charla, me gustaría invitarlos a reflexionar en cómo la procrastinación no solamente afecta nuestra productividad, sino también nuestra paz interior y, lo más importante, nuestra conexión con Dios. Lo primero es reconocerlo, y lo más importante es poder desarrollar pasos diarios con propósito, intención y disciplina. ¿Para qué? Para que vivamos en el presente con responsabilidad, haciendo buen uso de nuestro tiempo y fortaleciendo nuestra voluntad, sabiendo que las acciones que realizamos hoy nos acercan o nos alejan a la vida que anhelamos y al propósito que tiene Dios para con nuestra vida. Eso. Bueno, terminamos antes de tiempo. Hay espacio para algunas preguntas. No sé si hay alguien que tenga alguna pregunta. ¿Sí? Hermana Isidora, tengo una consulta. Quiero saber si los efectos de la procrastinación están asociados a varones o a mujeres y si hay un grupo de edad que esté también más asociado, ¿ciertos grupos etarios, o es algo indistintamente de raza, sexo, religión? Eso. Como del sexo, de mujer o hombre, no, pero sí de rango etario. Y es que a nosotros, los adolescentes o los niños de hoy, se nos conoce como los nativos del internet, porque prácticamente nacemos con un celular en la mano. Entonces esto obviamente afecta a nuestra corteza prefrontal, como les decía al principio, la parte emocional. El sistema límbico se pone por sobre la parte racional, haciendo que obviamente haya un efecto negativo. No sé si hay más preguntas. Lo que pasa es que ahí lo tomaron con las redes sociales y el rango etario, ¿cierto?, que da sobre todo a los adolescentes, alumnos, pero en el trabajo, uno que trabaja también podría estar ahí porque a veces proyecta más el trabajo que orar, leer la Biblia o el trabajo en la obra del Señor. Entonces, para corroborar, como decía, en los etarios también está pasando ahora ya en la etapa adulta, pero no en las redes sociales tanto, sino con el trabajo, priorizar las labores sobre la vida espiritual. En ese sentido también, quizás uno cree de la sociedad que es más para el adolescente o niño, pero también los adultos estamos dejando nuestra voluntad de crecer en el espíritu por las cosas que nos llevan en este siglo también. Muy bien, muchas gracias. ¿Un comentario respecto a lo que decía mucho más? No, que sí es muy cierto. Pero claro, ahí no es tanto la procrastinación porque la procrastinación, o sea, sí, pero es como aplazar, en este caso, la presentación por redes sociales. Pero es muy verdad que hoy en día, tanto adultos como adolescentes, priorizamos cualquier cosa antes que servir al Señor, lo cual obviamente va favoreciendo nuestra vida espiritual. Muchas gracias por su tiempo que ha dedicado usted a preparar esta presentación. Me quedó una duda respecto de que usted dijo que se producía por un tipo de sentimiento como de inferioridad, algo así, o de descontento. Usted habló de eso, me gustaría si lo pudiera repetir un poquito más o reforzar, porque usted dijo que esa era como la causa de la procrastinación. Entonces mi pregunta va más enfocada a eso, a la causa. No alcancé a notar la palabra que usted dijo, pero me gustaría si lo pudiera repetir y ahondar un poquito más en eso, por favor, hermano.
lo que era que la procrastinación, si bien tiene muchas causas, lo que causa es sentimientos, o sea, baja autoestima, sentirse atrapado en este ciclo de que postergo una y otra vez las cosas, genera sentimientos de culpa, abatimiento, desmotivación, baja autoestima y una profunda insatisfacción con la vida, que al mismo tiempo refuerza el procrastinar otra vez, que era lo que les decía del estudio, que aquellos estudiantes que se perdonaban, ¿por qué resultaba eso? Porque ellos hacían primero consciente su procrastinación y segundo se perdonaban por la culpa, porque con la procrastinación sabemos que estamos evitando hacer lo que deberíamos hacer, lo que sabemos que afecta a nuestra vida y a dónde queremos llegar, pero eso produce un círculo vicioso donde mientras más culpa siento, en vez de resolverlo, sigo procrastinando. Me gustaría, ya debido a que aquí hay varios adolescentes, adultos y también hay un patito, ¿podría usted hablarnos más respecto del tema, bueno, no sé si, cómo afecta efectivamente lo que usted decía, tanto a niños como a adolescentes, el tema de la corteza prefrontal en cuanto a la activación de redes sociales tan temprana? Creo que eso es un tema que, porque los que tienen hijos más pequeños o hijos de la adolescencia, estamos viendo que lamentablemente también dentro a nivel de iglesia, yo que me crié dentro de la iglesia, me acuerdo que mi forma de estar en la iglesia era estar sentado, o ya mi mamá me llevaba un lapicito para dibujar o un juguetito, pero ahora es más frecuente ver niños pequeños de 2, 3 años, 4 años, ya con un móvil mirando, por ejemplo, dibujitos, que uno diría no es mejor para que estén tranquilos, pero ¿cómo eso afecta actualmente a que sea un procrastinador? Si ya estamos dándole pantalla a un niño de 2, 3 años, ¿cómo se va a proyectar eso ya en la adolescencia o en la adultez? Bueno, aquí hay varios puntos importantes y voy por partes. En primer lugar, la corteza prefrontal es la que se encuentra aquí, ¿ya? Esta se cierra o se termina de cerrar a los 25 años, o sea, bien tardecito. La mía todavía no se ha cerrado. Entonces, ¿qué es la corteza prefrontal? Nos ayuda con lo que es la atención, todo lo que es actividad motora y la toma de decisiones. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se estimula? Por ejemplo, con nuestras neuronas, ¿cómo se estimulan? Con la actividad, con la imaginación, con la relación, la interacción con los otros pares. ¿Qué pasa si esto no se ve estimulado y se ve más bien opacado por las redes sociales o la pantalla, que es lo que pasa hoy en día? Llega una etapa en nuestra vida, que es alrededor de los 18 años, que se produce una poda sináptica, donde todas nuestras conexiones que el cerebro ya no encuentra útil, las elimina para darle paso a las nuevas. Pero ¿qué pasa con un niño que no ha sido estimulado y tiene poquitas conexiones neuronales? La poda hace de las suyas y mata las poquitas que ya tenía, haciendo que el niño tenga problemas de atención, tenga problemas de comunicación y varias cosas que tienen que ver con, por ejemplo, el colegio, la concentración, todas esas cosas. Y obviamente esto, si un niño no se puede concentrar, va a procrastinar porque no va a ser capaz de retener su atención un momento para realizar la actividad. ¿Eso responde a esa pregunta o quedó algo? ¿Sí? Bueno, Cristian, ¿sí? Sí, yo tenía una pregunta con respecto al tiempo límite sobre el uso de las pantallas. Por ejemplo, a mí me pasa mucho que yo tengo trabajo mucho con pantallas, igual mi ocio y mis hobbies son muchas veces con pantalla en el computador. Entonces, ¿habrá algún tipo de descanso, un tiempo límite? ¿Cuánto tiempo hay que descansar? ¿Cuánto tiempo máximo uno puede estar en la pantalla? Independientemente si ya el trabajo de por sí ya tengo tanto tiempo invertido, agregarle el ocio y los hobbies será más perjudicial aún, sin un descanso o algo así. Y también me sentí identificado con esto que, aparte de lo que me pasa, que siento que puedo rendir mucho más en mis estudios, siento que podría esforzarme, podría ser mucho más productivo, que me iría mucho más bien,
Pero me pasa eso que me cuesta iniciar las cosas, como esto que hablaba usted de la procrastinación sin límites. A ver si puede como reforzar un poco o hablar un poco más de eso, por favor. Muy bien, muy buena pregunta. Bueno, para la primera pregunta de las pantallas, es recomendado por varios profesionales de la salud, no solamente los psicólogos, que obviamente no es bueno para tu salud. Es algo que es inevitable hoy en día. O sea, todos trabajamos con la pantalla, incluso si no lo queremos, tenemos que estar con pantalla. Pero, por ejemplo, se recomienda que cada cierto tiempo, una hora y media, puedas como que tomarte un descanso y ver, por ejemplo, hacia el horizonte o hacia lo lejos para tu vista en ese caso. Pero obviamente, lo que hablaba respecto a los hobbies, lo más recomendable sería que no pudieran ser de videojuegos, que tuvieran hobbies que, no sé, estimularan más tus conexiones neuronales, como leer o hacer actividades que no tengan tanto que ver con los videojuegos. Pero obviamente sabemos que eso es inevitable, que a veces los videojuegos sí son entretenidos, pero intenta que no sea tanto tiempo. Pero igual es necesario tomarse un tiempo, un break, para ti mismo y hacer lo que te gusta. Y con respecto a la segunda pregunta, de la procrastinación sin plazos, sí, es que hay actividades, como les decía, en nuestra vida que son solamente impuestas por nosotros mismos. Como que quiero hacer esto, por ejemplo, yo quería aprender a tocar guitarra. Hice que mis papás me compraran una guitarra, pero jamás la aprendí a tocar. ¿Por qué? Porque decía, no, es que ahora que tengo un tiempo libre, prefiero hacer otras cosas, ver una película, prefiero hacer otras cosas, y como nadie me estaba presionando para aprender a tocar guitarra, nunca la aprendí a tocar, y ahora la guitarra ya se llena de polvo. Obviamente me causa remordimiento porque mis padres pagaron por esa guitarra y se quedó ahí en el rincón. Pero, ¿qué pude haber hecho yo para evitar que eso pasara? Empezar con algo. O sea, por ejemplo, empezar a buscar acordes fáciles y sencillos. Hay algunas canciones que tienen como 3 acordes para empezar a tocar una canción. O sea, lo más recomendable es empezar por algo, aunque sea poquito. Porque entonces, al menos ya habrás empezado, y cuando pienses en la tarea no vas a decir, tengo que empezar de cero, sino que sabrás que ya empezaste un poquito y que solo hay que continuar. Y con eso te vas a ir motivando cada vez más para ir a realizar aquello que has postergado. Espero eso haya respondido tu pregunta. Hermana Miri tiene una pregunta, pero también me gustaría que mi hermana pensara un poquito en esto, ¿ya? Una pregunta que tengo para ella. Es súper sencillo desordenar, es súper difícil ordenar, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando mi esposa, ella hace el aseo en la casa, el living está súper ordenadito, y uno apenas se sienta y ella empieza a desordenar, y ella al tiro, ¿no es cierto? Dice, pero ella me está desordenando, y me se va, ¿no es cierto? Ok. ¿La procrastinación se presenta en qué caso? ¿En el ordenar o desordenar? Se lo dejo ahí y ahora vamos a entrar a la pregunta. Isidora, ahora que usted tocó el tema de la guitarra, me salta la duda, porque es cierto, hoy día este estudio está plenamente conectado con lo que son las pantallas, pero ¿qué pasa con la música en el cerebro? Porque he sido testigo de que veo jóvenes que pasan horas y horas y horas escuchando música, sin ver nada tal vez, pero la música. ¿Hay un símil respecto de la procrastinación parecida de la pantalla o nada que ver? No es precisamente mi área de especialización, pero sin embargo sí tengo un opinión al respecto, pero esto es totalmente personal, que es que sí, efectivamente. ¿Por qué? Porque el cerebro se acostumbra, el cerebro es muy de hábitos, de educarse. Entonces, dependiendo de lo que tú le eduques, es lo que él te va a pedir después. Y también conozco casos de muchos adolescentes que no pueden estar sin escuchar música. ¿Por qué? Y aquí viene el tema, porque se ponen a pensar. Porque no se dan el tiempo de pensar, porque sus pensamientos los abruman. Sobre todo en la adolescencia, donde están pasando de ser niños a ser adultos, tienen muchos pensamientos, muchas dudas existenciales. Y las canciones, la música, el estar constante, los desvía de esa atención. Pero esto obviamente no es bueno porque tarde o temprano tienen que enfrentar aquello que están evitando.
Y con respecto a la pregunta, yo creo que se da al ordenar más que al desordenar. ¿Por qué? Porque en nuestro cerebro, si vemos caos, nos cuesta más procesarlo. Entonces, como que decimos, no, así, y lo postergamos, lo ordeno después, lo hago para después. Bueno, yo tenía una pregunta respecto de cuando se dan los tips para evitar la procrastinación. ¿Estos tips son de manera general o también habrán algunos específicos respecto de estos tipos de personalidad o estructuras? Los tips son en generales, pero obviamente hay algunos tips, así como métodos de estudio, que te van a servir más a ti que le sirvan a la otra persona. Por ejemplo, como decía en el ejemplo de la charla, si hay un trabajo que parece desorganizado o que como que no tiene una estructura para personalidades como la tuya, que son medias cuadraditas, sí, te va a servir más estructurarla, pensar en ese detonante y hacer tú tus propios pasos para realizarla. Pero puede que eso a personas como yo, que soy más libre, no me sirva tanto y me sirva otro tipo de tip. Con respecto a la estrategia, habló sobre la de autoperdonarse. Con respecto a eso, ¿desde qué enfoque, así, pero hablando de la iglesia, es legítimo usar este término de autoperdonarse desde el enfoque bíblico de que Cristo es quien perdona? Aceptarlo así como autoperdonarse a uno mismo, aceptar una infiltración humanista de que acaba el compromiso pastoral. Una gracias. Gracias, hermano Josafa, por esa pregunta tan enriquecedora. Yo creo que es importante en este caso de autoperdonarse para seguir adelante, es un perdón que no es bíblico netamente, o sea, sino que viene de ti, de reconocer que estoy procrastinando, pero está bien, puedo cambiar, puedo seguir adelante, en vez de decir, no, ya no puedo porque soy así, porque soy muy irresponsable, sino que de perdonarte y poder decir, no, está bien, soy humano, podemos procrastinar, pero el cambio es el que hago desde ahora. Pero siguiendo con la otra pregunta y viendo el lado bíblico, yo creo que igual es siempre necesario pedirle perdón a Dios, porque ¿qué es lo que más afecta a esta procrastinación? Nuestra relación con Dios. Aquí en el grupo nos surgió la duda de qué pasa con la procrastinación en las personas que tienen déficit atencional o depresión o cualquier otra patología relacionada. Buena pregunta. Sobre todo para las personas que tienen déficit de atención, sabemos que es muy complicado. Sin embargo, obviamente la primera recomendación que se hace es que puedan ir al médico y que ellos puedan otorgarle los fármacos necesarios que les ayuden a realizar la tarea. Pero tips que podrían darse a personas que tienen déficit de atención, yo creo que en el caso de los que dimos, es como que se enfoquen en que trabajen dentro de su nivel de resistencia. Lo más probable es que una persona con déficit de atención no pueda retener su atención más allá de 20 minutos. Pero que tengan déficit de atención no significa que no puedan tener atención. Ellos tienen atención, solamente que es un poco más disminuida que los de los demás. Y deberían hacerlo en un ambiente donde no haya mucha estimulación de afuera. Y en cuanto a las personas con depresión, ahí sí es un tema complicado porque todos sabemos que, por ejemplo, cuando nosotros estamos tristes no podemos concentrarnos porque estamos tristes. Pero
pero igual hay que tratarse y igual hay que luchar como... Todo lo que hemos estado escuchando es que la procrastinación es como algo negativo, pero yo he escuchado que también a veces se puede usar como algo positivo. ¿En qué momento, de qué manera podemos usarlo como algo positivo? Porque a veces también uno podría a lo mejor dejar de hacer algo, pero después sí cumplir su responsabilidad en lo que tenía que hacer. Esa es mi pregunta. Para esa pregunta, sí, en el caso de la definición de la procrastinación, esta implica postergar algo importante, lo que significa que nos va a generar problemas en el futuro porque es importante. Pero si yo creo que la palabra como para ver los beneficios no sería procrastinación, porque la procrastinación ya designa un problema, entonces no lo podemos revertir a positivo. Pero sí es importante que aquellas personas que, por ejemplo, son de mucho de estar haciendo algo y si no hacen algo se sienten un poco útiles, o que ellas sí puedan tomarse el tiempo, para descansar y ver que el tiempo en el que no estás haciendo nada no es tiempo perdido, no es tiempo inútil, sino que es tiempo invertido en ti. Bueno, yo quería más como para mi hermano entendió sobre los tips de déficit atencional. A mí me habían dado otros tips también de, por ejemplo, si a uno le cuesta empezar, tiene como una disfunción ejecutiva, tomar el trabajo que tiene y llevarlo en pasos muy pequeños, pero muy pequeños y detallados, para poder lograr empezar en algo. Y también trabajar, no sé cómo se dice en español, pero en inglés es como trabajar así como en espejo, que otra persona esté trabajando con uno al lado, sí, como reflejo. Entonces, o sea, no mucha gente, porque ahí como que estaría sobreestimulado, pero por lo menos una persona más que esté haciendo su trabajo y tú haces el tuyo, y así si es que tú te distraes, también la otra persona te puede decir, oye, tienes que trabajar en lo que están trabajando. Eso. Muchas gracias, súper útil ese tip. No sé si alguien más tiene otra. Bueno, primero muchas gracias por la charla, creo que fue maravillosa, súper útil. Y a mí me gustaría comentar algo con respecto al tema de la parte espiritual de todo esto, ¿cierto? Porque bueno, yo siempre he tenido como algunos pensamientos con respecto a las redes sociales y cómo cumplen un factor en nuestra vida. En la actualidad siento que nosotros como que tenemos la necesidad de saber qué está pasando en el otro lado del mundo, y en realidad nosotros naturalmente no sé si necesitemos saber tanta información. Creo que eso es algo súper importante que cumple una labor importante en sobreestimularnos, ¿cierto? Saber más de lo que tenemos que saber y de cuidar lo que tenemos en nuestro círculo cercano por estar pendiente de cosas de afuera. Esto es algo que yo hago continuamente. Porque sí, porque estamos como metidos en este sistema, como decía anoche el pastor dueño de casa. Pero también, como decía nuestro pastor Reinaldo, nosotros somos primeramente seres espirituales viviendo una experiencia física. Y si ese es el caso, me llamaba mucho la atención que mencionaste sobre que la procrastinación hace el mismo efecto que hacen las drogas en el ser humano. Y nosotros pareciera como que creemos que esas dos cosas son tremendamente diferentes, ¿cierto? Ver a un drogadicto es muy fuerte y creemos que está en un estado donde solo Dios puede hacer una obra, ¿cierto? Muchas veces nosotros lo decimos porque encontramos que es muy difícil salir de ahí. Efectivamente lo es. Y así lo mismo la procrastinación, y que todos nosotros probablemente estamos metidos y sumidos en eso.
eso, en una adicción constante a las redes sociales, a información, ¿cierto? Y estar continuamente en esto. ¿Y cuáles son las herramientas ahora espirituales para batallar con esto? Así como nosotros a quienes sufren de adicciones como de droga o todas esas cosas, les recomendamos, ¿cierto?, también llevar un apoyo espiritual. Si bien a nosotros en ese contexto tal vez pudiésemos acudir a lo que dice la palabra del Señor con respecto a los dones del Espíritu Santo, como lo es el dominio propio, y todas estas cosas que no podemos nosotros mismos por nuestra cuenta adquirir, sino solamente por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, en ese ámbito, ¿cuáles son las herramientas espirituales que nos ayudan a salir de esto y a poner más atención a nuestra vida cotidiana, ¿cierto? A acá estar, en vez de, ¿cierto?, caer en la constante adicción por tener más y más información. Buen comentario. La verdad que hay muchas cosas que, o sea, ciertas, sobre todo lo que tú mencionabas, como por ejemplo de que necesitamos saber estar como al otro lado, saber lo que pasa. Es increíble cómo también afecta nuestro nivel o lo que sentimos que necesitamos. Por ejemplo, yo veo mucho las tendencias que se reparten por redes sociales, porque lo más probable es que todos veamos los mismos videos. Yo veo así como voy en la micro y veo que a una persona le salió el mismo reel que a mí me salió minutos antes. Y por ejemplo, lo veo que quien no quiere probar el chocolate de Dubái, que se ha hecho muy famoso y es un chocolate normal, pero como que todos queremos probarlo porque lo vemos en redes sociales y que otros lo están probando. Así que eso de la globalización y cómo estamos pendientes de lo que pasa al otro lado del mundo es increíble. Y lo otro que tú mencionabas de la importancia de saber cuáles son las herramientas espirituales para poder enfrentar esto, porque claro, es tan peligroso así como las drogas, y es más peligroso porque es invisible casi, porque cuando vemos a los drogadictos, como tú mencionabas, vemos a personas que físicamente están demacradas, que físicamente muestran signos de eso, pero la procrastinación tiene los mismos aspectos de nuestro cerebro, solo que no se ve físicamente. Entonces, que la persona primero se dé cuenta de que está adicto a las redes sociales es muy difícil, lo que hace más difícil que requiera, o sea, que vaya a hacer un tratamiento. Pero sería súper interesante que nos enseñaran herramientas espirituales en base a la palabra. Muchas gracias. Vamos alcanzando el tiempo, así que... hermana Isidora, usted hablaba de que esto está vinculado directamente con la dopamina y la gratificación inmediata, y si sabemos que los reels son mucha información, ¿hay algún tip como para eliminar información como que esté acumulada innecesariamente en el cerebro? El primer paso es eliminar tu Instagram. El primer paso para eliminar las redes es cortar de cabeza todo eso. Y el segundo paso, el cerebro sí se puede resetear, porque así como se educa, es una masita que se puede ir moldeando. Y tiene el mismo mecanismo que cuando uno adquiere hábitos. Si lo haces durante 21 días, tu cerebro se amolda a aquello. Así que si quieres resetear tu cerebro de toda esa información, elimina tu Instagram. Un último comentario en relación a algunas preguntas que se hacían acá. La procrastinación es un tema que se estudia mucho en educación, especialmente en educación superior, porque justamente los niños, por ejemplo, ella decía, en el caso de la droga, hay un efecto físico en el cuerpo de la persona, en la mente, etc. En el caso de la procrastinación hay un efecto también físico, pero que no se ve en forma inmediata, se ve con posterioridad, justamente porque los chiquillos pierden carrera, no pueden estudiar, y al final fracasan y terminan, digamos, mal, ¿ya? O sea, decepcionados de sí mismos, etc. Entonces es un tema que se estudia mucho y se ayuda mucho a los chiquillos en la universidad para que superen esto, y las redes sociales son justamente, es como la píldora para generar más procrastinación.
Entonces, por eso es que la procrastinación en redes sociales es un tema súper importante. Ahora, desde el punto de vista espiritual, recuerden ustedes que el fruto del espíritu tiene que ver con dominio propio. Y la procrastinación es falta de dominio propio. ¿Ya? O sea, cuando yo estoy procrastinando es porque yo no me estoy dominando. Hay algo que está ocurriendo. Y el hecho de yo saber que en mí hay procrastinación, y ojo que esto les pasa a todos, adultos y pequeños, lo que pasa es que los más chiquititos, los más jóvenes, es como más fuerte. ¿Ya? En el caso nuestro, cuando éramos estudiantes, antiguamente en la universidad, era como más difícil distraerse por las redes sociales, pero hoy día, como decía nuestra hermana, la abundancia de información a través de las redes sociales hace que uno quiere empezar a estudiar y algo pasa en la mente y dice, a ver, voy a echarle la última miradita al Instagram, o si no, la última miradita a los shorts estos de YouTube, ¿ya? Y finalmente uno se queda ahí pegado, pasando el dedito, y está horas y horas ahí. ¿Por qué? Porque sé que tengo que hacer la tarea, pero un ratito más, un ratito más. Y al final ese ratito se transforma en algo largo. Pero ahí hay un problema de dominio propio. Entonces, el hecho de que yo sea consciente de que me está faltando dominio propio es el indicador para decir algo está pasando conmigo. ¿Entiendes? Algo está ocurriendo conmigo. Y ahí es donde entra lo que dice la hermana Isidora, que esto no es, pero soy autocomplaciente conmigo, no importa, tengo que tener misericordia conmigo. No, algo está ocurriendo conmigo y tengo que pedir ayuda. ¿A quién? A Dios. Nosotros tenemos a Dios. Por alguna razón, el Espíritu de Dios nos está trabajando en nosotros cuando detectamos ese tipo de cosas. Entonces, cuando nosotros detectamos eso, hay algo que está ocurriendo, y lo que está ocurriendo normalmente es falta de humildad, porque la palabra del Señor dice que al humilde el Señor le da gracia. ¿Qué es lo que es la gracia del Señor? Es el trabajo del Espíritu de Dios en la vida de la persona para lograr hacer cosas que yo no puedo hacer, ¿no? Es el poder de Dios para yo hacer cosas que no puedo hacer por esfuerzo humano. Entonces, si yo veo que hay un poquito de procrastinación, hay un tema de trabajo del Espíritu Santo que está faltando en mi vida. En alguna parte estoy siendo soberbio. A lo mejor no estoy reconociendo mis limitaciones, a lo mejor creo que me las puedo y realmente no me las puedo, y necesito ir donde el Señor y decirle, Señor, yo de verdad en esta prueba no puedo. O sea, yo aquí me falta sabiduría, me falta conocimiento, dame inteligencia, ayúdame, y sobre todo en la parte espiritual, por ejemplo, tengo que orar, ayúdame Señor porque yo no puedo. Y hay técnicas también para orar. ¿Ya? Por eso que Pablo le decía a Timoteo, ejercítate para la piedad. Hay ejercicios espirituales que uno puede hacer para, ¿no es cierto?, poder orar. ¿Ya? Lo otro también que se enseña mucho en las universidades es cómo administrar bien el tiempo. Nosotros somos malos para administrar nuestro tiempo. La gestión del tiempo, muy importante. ¿Ya? Y Pablo también recomienda y dice que tenemos que redimir el tiempo. Redimir el tiempo. ¿Qué significa redimir el tiempo? Administrarlo bien. ¿Se da cuenta que la palabra del Señor no es seria cosa? Bien. Muchas gracias, hermana Isidora, y vamos a cerrar con una oración. Vamos a pedirle al hermano Felipe que venga acá a hacer una oración para terminar esta primera sesión. Y luego, en un poquito más, vamos a comenzar con la segunda sesión a las 11. Mientras tanto, vamos a tener 15 minutos de relajo. ¿Ya? Así que, hermano Felipe, una oración inicial. Señor, le bendiga. Bendito Dios, muchas gracias le damos en esta hora por todo lo que usted nos ha concedido,
por esto tan maravilloso que es poder escudriñar su palabra. Esperando, mi Dios, rogándole a usted que usted vaya con nosotros, nos enseñe para administrar mejor nuestro tiempo y nos ayude para dejar de ser procrastinadores. Ayúdanos, Padre Santo, Padre Celestial, en crecer en la gracia, en buscarle más cada día, de corazón, porque usted resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Mi Señor amado, su bendición ahora sea con nosotros, por Jesucristo su Hijo, mi Salvador. Amén.